Módulo 2 vamos a hablar sobre la política integral de atención en salud. Ella tiene incluido lo que es el modelo integral de atención en salud y está enmarcada dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La atención integral en salud como el modelo integral de atención responden a la legislación que ha venido teniendo el país y que lo vieron en el módulo 1 sobre responder a la ley estatutaria, al Plan Decenal de Salud Pública, y en sí toda ella busca el mejoramiento del acceso de los servicios de salud a la población en general. La norma del Plan Decenal de Salud Pública como la ley estatutaria nos daba los elementos filosóficos para poder obtener un acceso universal a la población, de la población a los servicios de salud. En la ley estatutaria nos planteaba una atención integral, continua y con oportunidad. Nos insinuaba sobre la reducción de desigualdades y sobre todo que miráramos las zonas marginales, que actuáramos sobre los determinantes. En el plan decenal planteaba tres objetivos: uno, la garantía del derecho; el de mejorar condiciones de vida y disminuir la mortalidad evitable. El fin era alcanzar la equidad, mirar los determinantes sociales, disminuir el impacto de la muerte y de la enfermedad, de que miráramos el abordaje de la salud desde lo diferencial, de fortalecer la autoridad sanitaria, y como líneas operativas buscó la gestión de la salud pública y la gestión del riesgo y la promoción de la salud. Luego, lo que nos dieron fueron los elementos para poder describir de alguna forma cómo íbamos a operativizar realmente el modelo, cómo íbamos a operativizar la política de atención integral en salud. Es necesario explicar que cuando estamos hablando de la política de atención integral de salud y del modelo, no estamos hablando de una reforma del Sistema General de Seguridad Social, que es lo que normalmente el común de la gente opina. Por eso nosotros siempre empezamos por comentar que este sistema, a pesar de sus deficiencias, nos ha mostrado muchos avances y que esto es lo que hace que nosotros estemos conservando el sistema de aseguramiento. Primero, tenemos que decir que este sistema ha hecho que la población en general haya apropiado el concepto de derecho y que en todos los lugares del país la gente en tutela pone un derecho de petición, no llega a ningún hospital pidiendo qué es lo que le regalen algo, sino una exigencia con un carnet que tiene y es un derecho que ella considera que deben de garantizarle. El sistema también ha mostrado resultados en salud. Hay una disminución de la mortalidad infantil, ha disminuido las enfermedades infectocontagiosas, hemos podido dar vacunas y tenemos unas coberturas amplias de vacuna. También hemos podido, como pocos países, llegar a una cobertura universal del aseguramiento en menos de 20 años. Que ese es uno de los grandes avances, a pesar que uno de sus defectos es que a pesar de que tenga seguro, no tiene acceso a los servicios. También tenemos un mayor acceso a los servicios. Se duplicaron las atenciones entre el 2008 y el 2013. Hay una ampliación y unificación de los planes de beneficios. Hoy en día los contributivos y los subsidiados y la población del régimen subsidiado tiene igualdad en los planes de beneficio. Hay una disminución de desigualdades. Muchas personas de bajos recursos realmente tienen derecho a que se les atienda, incluso en las atenciones más complicadas en los hospitales de alta tecnología, para solucionar problemas que en este momento les afecta. Igual podríamos decir que hay muchas personas campesinas o de los municipios pequeños que han podido obtener servicios de salud, disminuyendo así las inequidades que habían en el país. En ese mismo, se ha mejorado la seguridad del paciente en la atención. El sistema de garantía de la calidad ha logrado, a pesar de todas sus dificultades y sus quejas, ha logrado que se haya aumentado la seguridad del paciente desde el punto de vista de la atención. Y otro de los avances grandes que ha tenido el sistema es la disminución del gasto de bolsillo.
Realmente la población colombiana es de las que menos plata tiene que gastar de su bolsillo para que sea atendido en los servicios de salud. Nosotros estamos entre los países que menos gasto de bolsillo tiene en América Latina. Lo anterior no significa que el sistema nosotros no veamos las dificultades que se tiene, y realmente son muchas las dificultades, que es lo que con la política de atención integral queremos solucionar, muchas relacionadas con el acceso de la población a los servicios de salud y la forma como se le atiende a las personas cuando llegan a ellos. El primero de los problemas es que todos los actores del sistema siguen enfocados en mirar la enfermedad y no la salud. Realmente no se mira cómo promover, cómo prevenir que la gente se enferme, sino cómo atender la enfermedad. Tal vez el mismo sistema de aseguramiento llevó a que nosotros estuviéramos mirando más las siniestralidades y nos hubiéramos dedicado a mirar las siniestralidades, y eso indicaba mirar enfermedades, y dejamos de mirar la salud. También otro de los problemas que tenemos en el sistema es la alta carga de la enfermedad que hay en este momento, en la cual en esta alta carga de enfermedad 83% de la carga son crónicas, y esto indica que enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, esto indica para un sistema dos cosas: uno, de que uno se queda con un paciente muchísimos años tratándolo. O sea, no es bueno envejecer para estar en malas condiciones desde el punto de vista del usuario. Y desde el punto de vista del sistema es cuál es el costo real que tiene para el sistema. Si en el caso colombiano nosotros duramos 19 años con un paciente en promedio de discapacidad sosteniéndolo, que entre otros sí supera el promedio de América Latina. Ahí sí es de los más altos de América Latina. Otra de las dificultades es la poca resolutividad de los hospitales de primer nivel, hospitales, puestos y centros de salud, en los cuales más de 900 municipios solo cuentan con un hospital de primer nivel, en el cual no tienen ninguna capacidad resolutiva para poder dar respuesta a las necesidades que tiene la comunidad. Esa resolutividad puede tener muchísimas causas por las cuales se da. Algunos consideran que los profesionales de hoy en día no tienen unas competencias suficientes para poder solucionar el problema. Lo segundo, de que la forma de contratar entre una IPS de primer nivel y la aseguradora, que se llama capitación, o sea, una unidad de pago por cada uno de la población, vaya o no vaya al servicio. Eso ha hecho de que muchos hospitales, como normalmente se dice, como capito remito, no lo atiendan porque da lo mismo atender que no atender, y de pronto poderlo remitir. También esos segundos niveles, los pocos segundos niveles que quedan, tienen muy bajo poder resolutivo, no realmente tienen las especialidades básicas siquiera completas para poder solucionar algún problema, y todo termina realmente atendiéndose en los terceros niveles, cosas que podríamos atender en los hospitales, y en los hospitales de mediana complejidad terminan siendo solucionados en los del tercer nivel, con un agravante, que cuando llegan a un hospital de primer nivel vuelven y le repiten al paciente todos los exámenes que le habían hecho, no creen en los resultados del laboratorio, no creen en las citologías, no creen en los medios diagnósticos. Esto tiene un problema para el paciente de volver a recibir otra vez una atención que ya le habían hecho, sino que desde el punto de vista del sistema es un costo que aumenta la necesidad de recursos para el sistema y para la sostenibilidad del sistema. Yo creo que lo anterior da como resultado la fragmentación y la desintegración en la atención también, porque una parte, es más, en una gran ciudad encuentra uno que ni siquiera existiendo el hospital que pudiera solucionarle, las aseguradoras a veces contratan los rayos X con una entidad
los diagnósticos, los apoyos diagnósticos con otra, la especialización con otra, las terapias con otra, de tal forma que el paciente lo que tiene que hacer es un recorrido en la ciudad o en el departamento para poder ser atendido, de tal manera que incluso muchas veces ella desiste de terminar su tratamiento por el costo que le ocasiona de bolsillo en los traslados y al conseguir las diferentes citas en las diferentes instituciones. A esto hay que agregarle que no siempre contamos con la comunidad para preguntarle a la comunidad realmente qué es lo que necesita, dónde le queda más cerca, cuál es el servicio que más requiere una población. Casi siempre toda la organización de los servicios se hace desde el punto de vista de la tecnocracia, desde un escritorio, sin tener en cuenta realmente la accesibilidad geográfica, cultural, por seguridad, las diferentes accesibilidades que tiene una población para poder prestar un servicio de salud, para poder llegar a un servicio de salud. Hay algunas dificultades desde el punto de vista del acceso, desde el punto de vista de lo urbano, de lo rural, de lo disperso, y es la dificultad desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el acceso geográfico, que no permite que a las poblaciones se les pueda atender cuando ellas la requieran, y eso hace que los resultados en salud que muestra el país, si bien pueden ser normales con respecto a América Latina en cuanto a sus indicadores, cuando uno lo mira por zonas dispersas o zonas urbanas, ve una gran inequidad en la atención. Por ejemplo, dice, se registran 43.5 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en la ciudad, mientras que en la zona dispersa el indicador es de 95.3. Y pudieron coger cada uno de los indicadores de mortalidad, de enfermedad, de cobertura realmente, y las diferencias son muy grandes. También siguen habiendo mucha diferencia desde el punto de vista no del ámbito territorial, sino del ámbito poblacional. ¿Cuáles son los indicadores realmente que tienen los indígenas? ¿Cuáles son los indicadores que realmente hoy en día tienen los campesinos? ¿Cuáles son los indicadores que tienen los citadinos? Y las diferencias muestran grandes diferencias que dejan ver las inequidades que todavía tenemos en el país. Otro de los grandes problemas que tenemos es el problema de la descentralización. La descentralización en el mismo sistema con su estructura, que hace que cada actor tenga unas funciones y unas competencias y unos recursos que al no articularse solamente es otro problema que existe, es la descentralización que tiene el país. El solo hecho de darle funciones, competencias y recursos a cada entidad territorial, llámese municipal, distrital o nacional, a los diferentes actores, cada uno con sus competencias, en la cual ninguno de ellos habla, como consecuencia trae de que los usuarios no reciban una atención integral. Hay otra falla en el sistema con respecto a las fallas de mercado. Cuando se crea el Sistema General de Seguridad Social, se pensó siempre en que muchas cosas las podría arreglar el mercado, que podría llegar a jugar un papel preponderante, pero en 900 municipios no hay mercado en la prestación, somos monopolio. Luego esa fue una premisa que no era válida, que necesitaba desde el Estado una mirada distinta, por cuanto no se podría dar. Tampoco se puede mirar el mercado de un asegurador en un departamento pequeño o disperso, porque el pool de riesgo tampoco le daría. No maneja un mercado que pueda él defenderse. Yo creo que de los mayores problemas que se encuentran en el sistema realmente es la desconfianza y la falta de transparencia entre todos los agentes. Tenemos una reputación exageradamente baja desde el punto de vista de la población en general. Una reputación que las investigaciones nos han mostrado
que es el único sector de la economía que fue capaz de desprestigiarse solo. El usuario habla del médico, el médico habla de la IPS, que no me paga, que me paga de Estado. La IPS habla de la EPS. La EPS dice, eso es una intermediaria, es ladrona. La EPS dice, el FOSIGA no me paga, o sea, el Estado no me paga. Todas las anteriores dicen, la super no hace nada. Y cumple con todos los requisitos de no hacer el Ministerio de Salud. Entonces, donde todos los actores son malos, es muy difícil tener una buena reputación. Y que si nosotros como personal de salud, cada uno de nosotros se la pasa mirando qué hace mal el otro, es casi imposible decir que podemos recuperar el sistema y que podemos tener una mejor reputación, si todos nos la pasamos hablando. Y para eso pues no hay que hacer mucha exposición, sino prender la televisión y los noticieros, prender los noticieros de la radio y encontrar que nunca hablan bien de ningún actor. Nunca se dice un médico tiene vocación, hizo tal atención divinamente, un hospital está funcionando bien, tiene un buen servicio a la comunidad. Hay EPS que también lo han hecho muy bien, pero nada, y el ministerio, aunque no lo crean, hace cositas buenas también. El caso es que sí, ese para mí es el peor de las dificultades que tenemos, porque ninguno deja de hablar del otro. Lo anterior hace que el ministerio piense cuál sería la mejor forma de solucionar la mayoría de los problemas que se presentan, que tienen que ver mucho con el acceso de la población a los servicios de salud. Así que es el Ministerio de Salud el que plantea que dentro de la política de desarrollo del segundo periodo del presidente podamos incluir lo que era la política integral de salud. Y desde el principio describimos que iba a estar dentro de las leyes vigentes, que no era un cambio de ninguna legislación y que simplemente sería obligatorio para cumplir por parte de todos los integrantes del sistema de salud. Es decir, es obligatorio para las EPS, es obligatorio para las IPS, es obligatorio para las secretarías de salud y para todos los demás integrantes del sistema de seguridad social, pero que además debería ser obligatorio para todas aquellas entidades que tuvieran que ver algo con la prestación de los servicios de salud, es decir, bienestar familiar, en la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación, todos los que tuvieran que ver con algún problema que tenga relación con salud. Y esto me refiero, por ejemplo, al caso de La Guajira, en el cual el condenado por la muerte de los niños en La Guajira por desnutrición fue el Ministerio de Salud. Sin embargo, nadie dijo que nosotros como ministerio, como sector salud, no somos responsables del agua de la población y mucho menos del agua de todo el departamento. Nosotros no somos responsables de que no exista comida allá, que no haya una seguridad alimentaria. No somos responsables de las funciones que tenía bienestar familiar con los niños allá. Entonces, cada vez que hay un problema de salud, la salud realmente es un resultado de todos los determinantes, pero no somos dueños de todos los factores, todos los determinantes de la pobreza, del que no estudien, de que no haya comida, razón por la cual esta política dentro del artículo 65 define que también debe ser de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que tengan a cargo acciones relacionadas con la atención en salud. ¿Cuál sería realmente el propósito del modelo? Primero, que uno tiene que entender que llevamos 23 años en un sistema de aseguramiento que cada uno lo ha hecho de la mejor manera posible desde el punto de vista de los agentes, que está dedicado a mirarlo desde el punto de vista de las instituciones y no de las personas. Entonces, uno tiene que entender que esto es un cambio cultural que se demora muchos años. Así que lo primero que uno tiene que mirar en el propósito es que debe haber una transición entre
toda esta etapa de estos 23 años de la competencia regulada y cómo mirar el fortalecimiento realmente del Ministerio de Salud, de la Rectoría del Ministerio, con muchos lineamientos, con muchas directrices, menos regulación y más directrices para saber cómo orientamos el sistema. Así que dentro de sus propósitos, teniendo en cuenta eso, su propósito es que el ministerio o el ente rector, en este caso ministerio, sea capaz de orientar la respuesta de todos los actores para mejorar las condiciones de salud. Segundo, que podamos como alinear, como organizar esa proliferación de normas que tenemos y poderlas juntar y encaminarlas hacia una misma respuesta que nos conlleve siempre al goce efectivo del derecho. No a las actividades, no a las instituciones, sino a que las personas puedan llegar a tener un derecho. Y yo creo que el tercer propósito es cómo integrar esos objetivos de un sistema de salud que son generales, que es mirar siempre la población y los objetivos, la población con sus determinantes, y los objetivos del sistema de seguridad social que casi que en este país se dio como contingencias, a pesar de que debería de mirarse también como un todo. Pero cómo unir como esos dos sistemas que están como separados y que el uno hace parte del otro. El propósito de la política implica cambios en toda la operación. Y como decía, son cambios culturales, cambios de mucho tiempo, y cambios que tienen que ver con lo relacionado con la misma cobertura de la salud, de cómo vamos a mirar el acceso, no la cobertura del seguro, porque ya todos tenemos el carnet, es la cobertura del acceso a los servicios, cómo debemos de empezar a mirar eso, cómo cambiar la regulación desde el Estado, cómo deberíamos de regular. ¿Cómo regular menos? Tenemos que hacer un cambio desde el nivel nacional. ¿Cómo miramos la relación médico-paciente? ¿Cómo esa relación cambia de que no se mire al usuario como una actividad más, sino como un ser que tiene un entorno, que tiene unas necesidades, unos problemas, pero que él hace parte de una familia, de una comunidad, de un entorno que tiene unas características y debo de verlo de una manera integrada? ¿Cómo mirar la gestión del cambio de cada uno de los actores para que en términos cristianos seamos capaces de dar una atención integral a los usuarios desde el punto de vista de la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la paliación, es decir, casi que desde la preconcepción hasta el buen morir? ¿Cómo hacemos nosotros para atender a cada usuario de una manera muy integral y que eso conlleve a que unos actores estén más enfocados a producir ganancias en salud por sus competencias, como las secretarías de salud, el ministerio, en todo lo de promoción y prevención? Estamos más enfocados como a obtener indicadores de ganancias en salud, y algo otros como los prestadores y los aseguradores que están muy encaminados a realmente buscar disminución de esa carga de la enfermedad. Pero como todos entendemos que tenemos que buscar más resultados en salud y mirar menos el activismo que cada uno de los actores está haciendo en el momento. La política integral de salud tiene dos componentes. Uno, las estrategias, que es lo que vamos a mirar. Y dos, el marco operativo. Entonces, en las estrategias, lo que nosotros queremos recoger es cómo hacer entender que todos vamos a buscar el mismo cómo todos miramos el usuario como el centro del sistema, cómo miramos realmente sus determinantes, cuál es su entorno, y eso que sea común para todos. Pero las estrategias encaminadas a que miremos la atención primaria en salud como un mecanismo de poder operativizar la atención, pero que dentro de esa atención primaria que en Colombia necesita como algunos énfasis especiales. Uno, que miremos esa atención primaria con enfoque de medicina o salud familiar y comunitaria. Dos, que le demos una fuerza a lo que es el cuidado
no a la consulta externa, no al laboratorio, no al rayos X, sino al cuidado que necesitan las personas. 3, que miremos que esa persona puede tener diferencias desde el punto de vista poblacional, o sea, que puede que sea indígena, que puede que sea negra, que puede que sea raizal, o que sea un campesino, o sea un desplazado. Eso es la condición del ser humano, pero en la condición de donde vive, que entonces entendamos que puede vivir en la ciudad, en el campo, o en el campo, pero en una zona exageradamente dispersa, para poder entender que en cada uno de esos enfoques diferenciales habría que adaptar el modelo a su región, a su población. Indica esto que el modelo se plantea como tipo sastre. ¿Qué es lo que necesita la comunidad? Y yo lo adecuo a esa comunidad. Y lo otro, entender que toda esta atención primaria la tenemos que hacer dentro del sistema de aseguramiento, y que cada uno de los actores tiene algo que ver con ese manejo del riesgo en salud, de tal forma que como cada uno tiene un pedacito de riesgo, nosotros decidimos escribirlo dentro de la estrategia, que debería haber una gestión integral del riesgo. Esto lo que indica es que los actores del sistema tienen que unirse para poder prestar cualquier servicio. En este caso, me gustaría poner un ejemplo de lo que encontré en un municipio, en el cual el alcalde decide, como política pública, hacer un gran énfasis en lo que son las ciclovías, en lo que es el deporte, y para él fue fundamental la política de gobierno. Cuando miramos las entidades, las aseguradoras, y les preguntábamos cuál es su énfasis en ese momento en el municipio, todos estuvieron de acuerdo que la mortalidad materna los preocupaba y la mortalidad perinatal. Luego las aseguradoras estaban dedicadas a la mortalidad materna y perinatal. Pero cuando miramos en la entidad territorial, el documento de la situación de salud, que hoy en día todos los 1023 municipios lo tienen, y que nos dice cuál es la prioridad del municipio o del departamento, en él encontrábamos que la prioridad del municipio era la desnutrición. Lo que quiere decir es que es muy difícil que yo pueda disminuir o obtener ganancias en salud cuando la salud está en manos de 3 actores y nunca se han hablado. Aquí lo que pretendemos es que haya una integralidad entre los actores, teniendo en cuenta esas estrategias, que todos entendamos que tenemos que manejar atención primaria, que tenemos que manejar la salud o la medicina familiar y comunitaria, que tenemos que enfocarnos en el cuidado, y que tenemos que darnos cuenta de que hay diferencias entre las poblaciones y los territorios, y que todo está dentro del sistema de aseguramiento, de manejar realmente el riesgo de salud. Por lo tanto, las estrategias, lo más importante no solamente es conocerlas, sino que se integren los actores para hacer uso de ellas. La parte de cómo operativizar las estrategias es lo que normalmente se denomina MIAS, que quiere decir Modelo Integral de Atención en Salud, pero que esa operación realmente está impregnada en cada uno de sus puntos por las estrategias anteriores. No son cosas aparte, es que si yo miro cada uno de sus componentes, el diseño y la implementación de ellas ha tenido que ver con que tengo claro las estrategias que se plantearon. Hay algo que me faltó en la anterior, y era decir que además de los actores, realmente si yo quiero solucionar un problema tengo que mirar los determinantes sociales, y en esos determinantes sociales hay infinidad de actores del Estado, y a veces incluso que no son ni del Estado, que tienen que ayudar a solucionar el problema, y sería necesario que lo incluyéramos en la articulación. Entonces, la operación del sistema está definido en 10 componentes. Y los 10 componentes, el primero, si bien es cierto no están en orden, todos tienen relación. Y no quiere decir que los tenga que hacer en ese orden, pero lo que sí quiere decir es que no se puede desarrollar ninguno de ellos si no se tienen en cuenta los demás.
no se podría desarrollar. En términos sencillos vendría a ser, lo primero, el primer componente que llaman caracterización poblacional, simplemente es decir, mira, ¿qué clase de población tengo a mi cargo? ¿Cuál está sana? ¿Cuál está enferma? ¿Cuál podría estar en posibilidad de enfermar? La segunda es, si yo ya tengo claro cuál es la característica de mi población y dónde está, pues entonces puedo saber qué es lo que le debo de hacer. En ese sentido, se diseñan las rutas integrales de atención en salud para el paciente sano, para el paciente que posiblemente está enfermo y para aquellos pacientes que ya tienen un evento en salud. Lo tercero es que si yo quiero que esa ruta sea realmente implementada y que tenga éxito, quiere decir que cada uno de los actores va a tener que aprender a manejar el riesgo. ¿Qué riesgo maneja la entidad territorial? ¿Qué riesgo iría a manejar la aseguradora? ¿Qué riesgo irían a manejar los otros actores? ¿Y qué riesgo maneja el mismo usuario y las mismas prestadores de servicios de salud? Si eso se tiene claro, yo ya sé qué voy a hacer y que todos entendemos lo que debemos de hacer, el paso siguiente es ¿y a qué población nos vamos a referir? Si es población urbana, si es población rural o si es población citadina. Porque depende de donde esté, la organización de los servicios sería distinta. Yo no puedo poner una clínica cardiovascular en Parabandocito. Yo no puedo poner el Instituto de Cancerología en los 1024 o 23 municipios. Entonces, yo ya sé qué voy a hacer y me voy a articular con los actores, pero tengo que tener claro realmente a qué lugar voy a ir. Y depende del lugar que vaya a ir, entonces el componente 5 me dice cómo organizar los servicios dependiendo de lo anterior, ya sabiendo cuál es la necesidad y problema que voy a solucionar y dónde lo voy a solucionar. El sexto componente, a pesar de que se ha llamado rol del asegurador, parece que le hubiéramos cambiado el rol y es el mismo de siempre. O sea, ella lo que tiene es que ayudarnos a manejar ese usuario, a ser un intérprete del usuario, de cuál es la necesidad del usuario y realmente saber manejar el riesgo en salud. Por eso, hoy en día, ellas han tenido una habilitación netamente financiera. O sea, ¿tiene usted capacidad de sostener esta función que realmente le dimos? Y sí, se hizo habilitación financiera, pero hoy lo que queremos saber es si está en capacidad de saber manejar el riesgo. Por eso sale la habilitación técnica, en la cual lo que quiere medir es técnicamente usted está en capacidad de saber cuáles son los riesgos de la población, de saberlos manejar, de saber atacar esos riesgos. Eso sería lo que iríamos a mirar en el asegurador. El componente 7 realmente dice, mira, si las cosas hay que cambiar, y este es un cambio cultural, también necesita incentivos, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del profesional, desde el punto de vista de los actores, desde el punto de vista hasta del mismo ministerio. Y después de que uno pudiera buscar los incentivos y diseñarlos, porque no están todos diseñados, y que esto estuviera funcionando, el otro componente que tenemos que desarrollar es el sistema de información. Yo creo que esto es uno de los países que más información se tienen, más datos se tienen, pero un sistema pensado en el usuario y con resultados en salud, eso sí no lo tenemos. O sea que nos falta adecuar todo el sistema a que esté enfocado al usuario o que esté enfocado, que además de estar enfocado en el usuario, esté enfocado en los resultados que le debemos de dar al usuario. El noveno componente tiene que ver con los recursos humanos en salud. Y los recursos humanos en salud realmente es qué capacidad, qué competencia, entendiendo por competencia el conocimiento, la habilidad, la destreza, la actitud, con C y con P, que debe tener el sector salud para poder atender las necesidades de la población. Y ahí es donde tenemos otra gran dificultad y tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder actualizar, capacitar
a todo el personal de salud, no solamente de prestadores, sino de aseguradores y de secretarías de salud, que sean capaces de poder implementar el sistema. Y por último, un componente que se dejó de investigación, innovación y apropiación del conocimiento, en el sentido de que nosotros estamos convencidos que el modelo necesita conocimiento científico para poder solucionar los problemas del país, que necesitamos investigación básica, investigación aplicada, necesitamos innovación, necesitamos desarrollo tecnológico para poder suplir todas las necesidades de la población. Ahora es necesario profundizar un poco sobre cada uno de los componentes. La caracterización poblacional que esté de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública. Realmente, cuando uno habla de caracterizar la población, entonces se ve como una tarea muy grande, y cuándo la vamos a hacer y cómo la vamos a hacer, y entonces cuándo empezamos. Y lo que tendríamos que decir es, primero tenemos datos, ¿sí? Lo primero es que a nivel de la entidad territorial, a nivel de cada municipio, de cada departamento, tenemos datos sobre el análisis de la situación de salud, y ella realmente nos dice cuáles son los problemas, cuál es la demografía, cuáles las características territoriales, cuál es la morbimortalidad que tiene en las ciudades, los municipios, cuáles serían los determinantes sociales, cuáles serían las necesidades en salud, e incluso prioriza de una vez los problemas y necesidades de la comunidad. Diría yo que desde el punto de vista de la entidad territorial hay una información que le permite al alcalde o al gobernador o a sus respectivos directores de salud definir por dónde iniciar conversaciones para manejar un problema de salud de una comunidad. Pero además de eso, los aseguradores tienen otro instrumento que se denomina caracterización de la población afiliada. Esto indica que ellos tienen una pequeña análisis de situación de salud de los afiliados. También, al igual, van a encontrar la demografía de sus afiliados, dónde se encuentran, cuáles son las características de los entornos, los determinantes sociales, la morbimortalidad, e incluso en ambos estudios muestra un poco de las inequidades que existen. Así que esta información la encuentran en la página web del Ministerio, tanto por municipio como por EPS, y podrían saber las características desde lo poblacional y desde el conglomerado de los afiliados. En este momento lo que tenemos problemas es que realmente el prestador de servicios, la IPS que realmente presta los servicios, es la que no tiene ni la ficha familiar, ni el ASIS, ni conoce las características de las personas, y creo que el trabajo que estamos diseñando ahora conlleva a mirar de una manera rápida cómo condensar los mínimos datos que se requieren para que tengamos unificado la ficha familiar del usuario, y que así pueda la IPS o el prestador de servicios atender la persona. La conclusión de la caracterización es que ella me permita, desde el punto de vista de la entidad territorial, tener un plan de salud territorial, un plan de salud para mi municipio, para mi departamento. Desde el punto de vista del asegurador, que yo pueda tener un plan para cada uno de los afiliados. Pero desde el punto de vista del prestador, del que lo atiende, debería terminar en un plan de cuidado para la persona. El componente 2 define las rutas integrales de atención en salud. La ruta integral de atención en salud es un instrumento que me permite orientar a los diferentes actores sobre la forma de atender una población. En ella escribe todas las intervenciones que están basadas en la evidencia y muestra el flujo que deben tener las acciones como una atención continua e integral que se le debe dar al usuario. Por eso en ella tiene aquellas intervenciones colectivas como las intervenciones individuales. Me define en cierta forma
las estrategias y las acciones que puedan desarrollarse, tanto a nivel individual como colectivo. Me incorporo a todas las normas técnicas y administrativas, las guías de atención, las guías de práctica clínica, los protocolos, y me especifica los hechos o hitos que llamamos nosotros como aquellos resultados de salud que estamos esperando. Esto, si bien es cierto que hasta ahora se describe, pero desde el principio tiene la intencionalidad de que el día de mañana podamos cambiar los mecanismos de pago y contratación y que estos ítems se conviertan en un mecanismo para poder pagar el día de mañana. Y lo otro que realmente tiene la ruta es que nos dice en cierta forma cuáles son las acciones de las entidades territoriales, del prestador primario, del prestador complementario, de las aseguradoras. Lo que sí tiene que quedar claro es que cada ruta de estas debe estar adaptada a las particularidades del territorio o de la población. Es decir, que se aplique el enfoque diferencial que habíamos hablado en las estrategias. La ruta de materno-infantil, por ejemplo, es válida para todo el país, pero en la organización de los servicios en Guainía puede hacerse de una manera distinta y también tendríamos que respetar la cultura de los indígenas, la forma como ellos ven la atención de un parto. Por eso cualquier ruta debe siempre adaptarse a las particularidades. Puede ser que en la mayoría de los casos en las ciudades o en lo urbano no tenga que hacerse ninguna adaptación, pero a nivel de poblaciones, de diferencias de poblaciones y de ámbitos territoriales, sí hay que realizar un ajuste. Las rutas integrales de atención en salud se definieron con una metodología que realizó el Ministerio para sacar los grupos de riesgo y los eventos de mayor prevalencia para el país. Entonces existen 3 clases de ruta. Una, que es la ruta de promoción y mantenimiento. 2, que son las rutas de grupos de riesgo. Y 3, aquellas rutas específicas para cada uno de los grupos de riesgo. El de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud se hace según curso de vida para el niño, el escolar, el adolescente, el adulto mayor, el envejecimiento, etc. Yo creo que esto después en el módulo 3 lo van a ver con mayor detenimiento, luego no es necesario especificar más. El componente 3 es la implementación del grupo, la gestión integral del riesgo en salud. Esto indica que una vez definida la ruta que quiero implementar en una ciudad o en un conglomerado o en una población determinada y tengo que articular los actores, debo de definir para cada actor cuál sería el riesgo que él manejara. Desde el punto de vista de la entidad territorial normalmente se maneja el riesgo colectivo, el riesgo de la población. Tiene que ver mucho con la promoción de la salud que ella haga y tiene que ver muchísimo con la capacidad que tiene la entidad territorial de mirar la agenda intersectorial que ayude a solucionar cualquiera de los problemas de salud y con la rectoría misma que ella hace. Desde el punto de vista de las entidades administradoras de planes de beneficio o aseguradoras, pues ellas están manejando un riesgo individual, pero debe de comunicarle, su función sería comunicarle al afiliado qué clase de riesgo tiene y cómo apoyar el autocuidado y cómo hacer ella su prevención primaria o secundaria. Desde el punto de vista del afiliado o el usuario, realmente tiene que ayudar a la gestión del riesgo desde el punto de vista del autocuidado o de la adherencia que debe hacer a los medicamentos en caso de algún tratamiento. El prestador primario tiene una gestión individual. El prestador primario tiene una gestión del riesgo individual. También tiene la de riesgo colectivo porque la mayoría de prestadores primarios y más desde el punto de vista del Estado, la entidad territorial contrata
lo de promoción y lo del plan de intervenciones colectivas para que lo realicen. Por lo tanto, no solamente maneja el riesgo individual, sino maneja el riesgo poblacional, el riesgo clínico, y coordina realmente la atención. En este modelo debería de coordinar la atención del usuario y los prestadores complementarios, o sea, aquellos hospitales de tercer y cuarto nivel realmente hacen un manejo del riesgo clínico. Así que para implementar cualquiera de las rutas es muy necesario que los diferentes actores entiendan cuál es el riesgo que deben de manejar y cómo lo van a manejar articuladamente para un solo paciente. En conclusión, implementar la gestión del riesgo en salud indica que todos los actores entendamos que debemos de mirar el paciente desde en el transcurso de la atención, desde la promoción, la prevención primaria, el tratamiento, la prevención secundaria, la prevención terciaria, la rehabilitación, la paliación. Durante todo el curso del proceso salud-enfermedad, todos los actores deberíamos estar integrados para prestar un buen servicio. Cuarto componente, que es la delimitación territorial en el modelo integral de atención, lo hemos venido recalcando desde el principio, y es entender que los territorios son diferentes y que existen territorios urbanos de alta ruralidad y de zonas rurales dispersas. En el mapa pueden ver que es muy poco realmente lo que hay urbano. Son muy pocas las ciudades que se pueden considerar urbanas y que la mayoría del territorio colombiano es rural y rural disperso. Quiere decir que en la mayoría de los casos hemos venido haciendo lineamientos, normatividad para los citadinos, pero que realmente no es aplicable en muchos de los casos a las zonas rurales de nuestros municipios y a las zonas dispersas de lo que llamamos la otra Colombia. Este 5 nos habla de cómo organizar los servicios de salud y tiene que ver con de qué ámbito estoy hablando, rural disperso, rural o urbano. ¿Cómo organizo los servicios? Lo primero es que el modelo está enfocado a que la mayoría de las soluciones de las necesidades y problemas de salud de la población se realizan donde ella vive, trabaja o se recrea. Esto indica que a ese prestador que está cerca de donde la persona requiere el servicio se le denomina prestador primario. En la diapositiva ven en rojo lo que en la actualidad existe y lo colocamos única y exclusivamente para dar como una orientación, que ese prestador primario para nosotros es todo lo que tiene que ver con los líderes comunitarios, con los promotores, con los gestores en salud, con las parteras, con los microscopistas, con lo que encontramos en los puestos de salud, en los centros de salud y en los hospitales que hoy llamamos de primer nivel, e incluye las especialidades básicas que solucionan los problemas de mediana complejidad. Especialidades básicas que tienen que ver mucho con el comportamiento epidemiológico de la región. Por ejemplo, en el municipio del Tambo, el principal problema que se tiene es salud mental. Luego, una de sus especialidades básicas sería psiquiatría, y es psiquiatría en este momento, y encuentra todo un proyecto sobre psiquiatría de salud mental muy fortalecido. En otros lugares tiene que ver con malaria, con chagas, con infecciosas. De pronto puede ser que la especialidad que se requiere sea de medicina tropical. Las 4 especialidades o las especialidades básicas que nosotros estamos hablando están muy enfocadas al comportamiento territorial que se encuentra de la epidemiología en ese territorio. Estamos pensando que el prestador primario, la familia debe de inscribirse a un prestador primario y que en la mayoría de los casos no podemos, porque no hay recurso humano, debería estar jalonado por un médico familiar.
Pero si no es un médico familiar, es un personal de salud que tenga el enfoque de medicina familiar, que entienda la auxiliar de enfermería, la enfermera, el odontólogo, el bacteriólogo, que entiendan qué es el enfoque de medicina o de salud familiar y comunitaria. Ese prestador primario, nosotros suponemos que en un 80 o 90% debe solucionar las necesidades y problemas de salud de la comunidad. ¿Cómo conformar las redes integradas de prestaciones de servicios de salud? Nosotros tenemos un prestador primario que para esos municipios rurales y rurales dispersos pues no pueden conseguir un prestador primario porque es imposible ponerle a cada municipio las especialidades básicas. Eso indica que de pronto sus municipios pueden agruparse y era lo que llamábamos en el sistema anterior la regionalización o mirar microterritorios que puedan desarrollarse y unirse en varios hospitales o varios municipios para formar un prestador primario. Un fortalecimiento alrededor de un municipio polo de desarrollo. Este prestador primario, como le decíamos, está conformado por el hospital, puestos, centros de salud, todo un equipo comunitario, incluso hasta extramural, tanto para prestar los servicios básicos como para prestar las especialidades ambulatorias que podría ser dentro de ese hospital y si es de varios municipios que ese mismo equipo pudiera servirle a los municipios adscritos. Lo otro es que esa red, en ese caso sería una red primaria, no sería un prestador primario como en la ciudad, que sí pueden haber varios prestadores primarios. Ese prestador primario debe de contar con un prestador complementario. Y así se debería de armar la red desde el punto de vista de los aseguradores. Pero integradas de prestación de servicios de salud deberán ser conformadas por las aseguradoras. Pero quien las aprueba realmente es la entidad territorial departamental. Esto es un cambio dentro del sistema, por cuanto la aprobación de las redes de las aseguradoras estaba a nivel de nacional por cuenta de la Superintendencia Nacional de Salud. Pero es más fácil para un departamento decir, mire, aquí existen los servicios, aquí tenemos prestadores primarios, aquí hay quien haga los servicios complementarios y no enviar los pacientes al departamento o al distrito capital porque le sale más barato a la aseguradora. Así que concluyo que las redes integradas de prestación de servicios, si bien la organiza el asegurador, debe ser aprobada por las secretarías o las direcciones territoriales de salud departamental. 6, que habla del asegurador, lo habíamos dicho al comienzo, es la necesidad de que el asegurador tenga un manejo integral del riesgo con las entidades territoriales y con las prestadores de servicios. Y decíamos también que esta es la necesidad de que nosotros tengamos que hacer ahora una habilitación técnica desde el punto de vista de saber si realmente ellos tienen capacidad de gestionar esa red, si realmente tienen la capacidad de gestionar el usuario y si realmente tienen la capacidad de manejar el riesgo en salud. 3 cositas que en estos 23 años anteriores no las hemos mirado, pero que justifica en este momento de que le demos una importancia preponderante al manejo y la gestión del riesgo. 7 es redefinir los esquemas de incentivos en algunos casos y en otros es definirlos porque no los tenemos. Algunos de los incentivos se han convertido en incentivos perversos para el sistema. Lo que uno quisiera es cómo volver a diseñar o repensar entre todos cuáles serían los incentivos que permitieran en el transcurso de la atención buscar algunos incentivos positivos que permitan que el modelo se dé. Concluirse que los incentivos podrían relacionarse con los mecanismos de pago, los mecanismos de contratación, la forma de pagar y mirarlo por pago por resultados, incentivos desde el punto de vista del talento humano,
en el sentido de cómo deberíamos de pagarle a los médicos o cómo podríamos incentivar que estén en regiones dispersas, o diferentes motivos que hay que buscar para el recurso humano. Pero también, a pesar de que no es muy común, es necesario buscar incentivos a los usuarios. Por ejemplo, hemos encontrado incentivos para los pacientes crónicos en el cual aquel usuario que se adhiere al tratamiento y que no ocasiona crisis, decide el asegurador enviarle los medicamentos a su casa para que no tenga que volver a la clínica. Y el médico para su control. Casi que me dicen, eso es una forma de buscar incentivos, pero a través de estos tres grandes incentivos tendríamos que diseñar y repensar cómo sería el sistema en la actualidad. No, en la actualidad no, miento, ahí no. Los mecanismos son los que el ente rector debe dedicarse a diseñar. Estos tres mecanismos son los que la entidad rectora, o sea, el Ministerio de Salud, debe de diseñar y concertar con los diferentes actores para obtener los logros esperados. Componente se relaciona con los requerimientos y procesos de información que requiere el modelo. Quiere decir que a medida que yo monto el modelo, cada uno de los componentes anteriores se dé cuenta uno que hace falta un dato que no tiene el sistema de información. A pesar de tener un sistema de información de los más robustos que existen en América Latina, para esta clase de modelo que estamos buscando resultados en salud, no tengamos el dato exacto para lograrlo. Luego, cada uno de los componentes anteriores necesita un ajuste dentro del sistema de información colombiano, o sea, dentro del CISPRO. El 9 es el fortalecimiento del recurso humano en salud, en el cual necesitamos mirar la formación del talento humano que hoy se tiene, las competencias, cómo actualizar las competencias, tanto de profesionales, de auxiliares, como de agentes, líderes en salud, gestores en salud, cómo hacemos para capacitarlos, cómo hacemos para actualizarlos, cómo hacemos también un análisis de lo que realmente se requiere de recurso humano en cada entidad territorial. Nosotros decimos con mucha frecuencia, faltan especialistas. ¿De qué y dónde? No, faltan especialistas, pero ¿dónde? Pues en toda parte, sí, pero si queremos empezar, ¿dónde es? Y realmente es que ese mecanismo de planeación y de gestión del talento humano no existe a nivel de las entidades territoriales, no hay una información completa dentro del Ministerio de Salud que nos permita como definir qué realmente es lo que se necesita. Lo otro es la armonización de este talento humano con el esquema del cuidado integral de la salud y de cómo prestar los servicios. Me refiero a que a pesar de que se denomina personal de salud, muchos de nosotros está dedicados a mirar la enfermedad. Y oh sorpresa cuando tuvimos que mirar la ruta de promoción y mantenimiento y nos dicen, no, es que a nosotros no nos enseñaron eso. Nosotros nos enseñaron es para cuando estamos enfermos. 1. 2. ¿Cómo hacer para que nuestro personal entienda que hay que hacerlo de una manera humanizada, de que él es el responsable también del cuidado? ¿Cómo entender el cuidado y no la consulta externa? ¿Cómo entender el cuidado y no el laboratorio? ¿Cómo diferenciar la actividad de realmente el cuidado que se debe tener con cada usuario? Y por último, realmente hay una necesidad en el país de mirar y de planificar las condiciones laborales de nuestro personal, que lo habíamos visto en el componente de incentivos. No solamente tiene que tener incentivos, sino casi que una justicia con respecto a lo que realmente se está ganando el personal de salud, de los salarios y honorarios que tiene el personal de salud. Se refiere al fortalecimiento de la investigación, la innovación y la propagación del conocimiento. Es cómo miramos desde el nivel de rectoría del sistema la investigación como un instrumento fundamental
para la toma de decisiones. Y lo diría uno en todas las investigaciones relacionadas con la salud pública, en todas las investigaciones relacionadas con los sistemas y servicios de salud, cómo mirar, cómo garantizar la sostenibilidad financiera de este sistema, cómo mirar la gestión del recurso humano, cómo fortalecer los sistemas efectivos de información para la toma de decisiones, los mecanismos de transparencia de todas las políticas públicas, de la misma evaluación de las políticas públicas, cómo mirar y cómo investigar o innovar sobre los modelos de atención, este mismo modelo, cómo lo haría yo en una comunidad X o Y, en un territorio X o Y. Lo que sí estamos convencidos es que necesitamos fortalecer la capacidad investigativa en el sector y que es un elemento muy necesario, no solamente de la investigación, sino de la innovación y del mismo desarrollo tecnológico. En la política de atención integral en salud tiene unas estrategias y un marco operativo que responde a la normatividad vigente. Que el éxito del modelo se relaciona con la buena articulación que puedan hacer los actores y los actores del sistema y los actores que tienen que ver con los determinantes sociales, si están en capacidad de integrarse para mirar la respuesta que se le debe dar al usuario dentro de su familia, de su comunidad y de su entorno. Lo otro es que esas estrategias que son válidas para todos los componentes, no hay que mirarlas independiente, sino que están incluidas en cada uno de los componentes. Como cada uno de los componentes, si bien necesita un desarrollo, no puede realizarse el desarrollo sin mirar los otros componentes y que no tienen una secuencia, pero sí tienen una articulación entre ellos.